Buenas tardes, buenas noches, buenos días allá donde se encuentren. Bienvenidos a otro capítulo de Empathic Science o Ciencias Empáticas, como le quieran decir, si prefieren en castellano o prefieren el inglés. Y en esta ocasión tenemos un invitado bastante especial. Él es Óscar Horta. Él es un filósofo español, es activista antiespecista, destacado en el campo de la ética animal, es miembro fundador de la Fundación Ética Animal y también es profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Santiago de Compostela. Con esta breve introducción de algunas de las cosas que él hace, porque hace muchas más cosas, le damos la bienvenida a Óscar. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, y te queríamos comenzar preguntando un poco algo que a muchas personas las trae de cabeza, ¿no? Que mucha gente escucha. ¿Qué es esto de la ética aplicada? ¿Cómo la podemos definir? Bueno, el término ética aplicada, en cierto sentido, es una reiteración, ¿no? Porque la ética de lo que va es básicamente de cómo tenemos que actuar, cuáles son las razones últimas para tomar ciertas decisiones en vez de otras, cómo hemos de vivir, ¿no? Lo que pasa es que hay una rama de la ética que es un poco más abstracta, que lo que examina pues, son las ideas fundamentales, los principios más generales, igual que podemos tener en cuenta a la hora de reflexionar sobre esto, ¿no? Y a eso se le llama pues, ética normativa. Y luego hay otra rama más concreta, que es la ética aplicada, que de lo que va, o éticas aplicadas deberíamos decir, que de lo que va es de cómo debemos actuar, qué decisiones deberíamos tomar, o más que qué decisiones tomar, en base a qué razones deberíamos tomar unas decisiones u otras cuando nos enfrentamos a ciertos problemas específicos, ¿no? Sobre todo problemas que a día de hoy pues, tienen especial relevancia, ¿no? Entonces, uno de ellos podría ser el de la consideración moral de pues, aquellos con quienes nos relacionamos a nuestro alrededor. Entonces podría ser, por ejemplo, las relaciones personales, podría ser un ámbito de las éticas aplicadas, pero también nuestra relación con los animales no humanos, incluso aunque no tengamos una relación personal con muchos de ellos, ¿no? Solo con algunos y mucha gente con ninguno, pues eso sería también otro ámbito de las éticas aplicadas. En fin, hay múltiples campos. La ética médica, ¿no? Pues también sería una vertiente de esto. La ética de las relaciones públicas sería también otro ámbito. En fin, las relaciones internacionales entran en el ámbito de la política, pero también en parte puede ser una cuestión ética. Hay múltiples campos en los cuales pues, podemos hablar de éticas aplicadas. Y uno de ellos es la bioética. Sí, la bioética propiamente, de nuevo, es un término que puede ser entendido de distintas maneras. Entonces, hay un sentido muy concreto según el cual la bioética es el estudio de la vida y según una posición, digamos, antropocéntrica, centrada exclusivamente en los seres humanos, pues se aplica a decisiones sobre todo médicas o decisiones en las que pues lo que está en cuestión es la continuación o el cese de la vida de los seres humanos, por ejemplo, en el caso de la eutanasia, o en sus inicios, por ejemplo, en el caso de las discusiones en torno al aborto y demás. En un sentido más amplio, la bioética pues, afecta a todos los seres susceptibles de tener una vida que puede ir mejor o peor, y entonces en este sentido también cubriría al resto de los animales o por lo menos al resto de los animales sintientes y también afectaría a las decisiones que tomamos hacia ellos. Y uno de los términos que has dicho que alguna vez se ha escuchado pero no está tan introducido en la sociedad, esto de animales o seres sintientes. ¿Cómo los podemos definir? Bien, el concepto de sintiencia es fundamental, es uno de los términos clave, por así decirlo, que deberíamos tener en cuenta siempre que reflexionamos sobre pues, qué obligaciones deberíamos tener hacia el resto, cómo deberíamos actuar hacia otros individuos, ¿no?
La sintiencia la podemos definir como la capacidad de tener experiencias que pueden ser positivas o negativas. O sea, una experiencia es, digamos, un estado de conciencia, un estado mental en el cual está sucediendo algo desde un punto de vista subjetivo. Es difícil definirlo, pero creo que todo el mundo se puede hacer una idea de esto, ¿no? O sea, cuando estás oliendo algo, cuando estás viendo algo, estás teniendo una experiencia de ese algo. Cuando, por ejemplo, cierras los ojos y tienes un pensamiento, tienes una experiencia de ese pensamiento. Cuando pues te duele algo, tienes una experiencia de ese dolor. Entonces, básicamente la sintiencia es la capacidad de tener experiencia, también conocida muchas veces como consciencia. Hay ciertos modos en los que en ocasiones se hace una distinción entre consciencia y sintiencia, pero conforme a un sentido muy general, este término vendrían a ser sinónimos. Muchos dicen que los animales no sienten y hay un debate en la sociedad respecto a este tema. O sea, pero cada vez existen más estudios respecto a que estos animales sí sienten. No todos los animales son iguales. ¿Qué experiencia has tenido tú respecto a este debate? Sí, yo creo que actualmente muy poca gente defiende la idea de que hay animales no humanos no sintientes. Esta idea no disfruta de ningún apoyo científico y podríamos de algún modo asimilarla, considerar que es un tipo de negacionismo, como por ejemplo igual, no sé, el negacionismo de la historia evolutiva o el terraplanismo, ¿no? O sea, nadie a día de hoy puede defender esa concepción en ese sentido. Ahora bien, donde sí está el debate es a la hora de determinar qué seres entre los animales no humanos son sintientes, ¿no? En este sentido, pues claro, el problema aquí que tenemos es que no tenemos acceso directo a las experiencias que tienen esos animales. Por lo tanto, no podemos saber. Claro, por otra parte, tampoco tenemos acceso directo a las experiencias de otros seres humanos y, sin embargo, entendemos normalmente que son sintientes. ¿Por qué entendemos esto? Bueno, pues por varios motivos. El fundamental es porque vemos cómo se comportan, ¿no? Pero claro, lo mismo sucede en el caso de los animales no humanos. Tienen comportamientos muchas veces que es muy difícil explicar si no entendemos que son sintientes, ¿no? No solo porque a veces expresan una reacción ante el dolor, por ejemplo, sino también porque muchas veces sus conductas son muy complejas y es muy difícil que un ser pudiera tener esa conducta si no lleva a cabo razonamientos, si no reflexiona sobre cómo actuar y toma decisiones para actuar de un modo u otro, lo que implica la sintiencia, ¿no? Entonces, por una parte tenemos la conducta, luego por otra parte tenemos la fisiología. De todos los seres humanos sabemos que somos sintientes, no por arte de magia, sino porque tenemos unas estructuras físicas que permiten que sintamos. Tenemos un sistema nervioso que transmite información hacia el órgano central de ese sistema nervioso, que lo que hace es procesar esa información y convertirla de manera que puedan tener lugar las experiencias. Pero lo que sucede es que un gran número de otros animales también tienen sistemas nerviosos con un mayor o menor grado de centralización. Pero aquí sería, ¿qué grado de centralización es necesario para que un animal pueda ser sintiente? ¿Es necesario tener un cerebro, por ejemplo? Si es así, pues tenemos que, por ejemplo, un gran número de artrópodos tienen cerebros, aunque sean muy pequeños. Artrópodos estaríamos hablando de animales como insectos o como crustáceos, ¿no? Pero luego también hay otros animales, como por ejemplo los moluscos gasterópodos o los moluscos, que un ejemplo de esto sería pues los caracoles, que no tienen un cerebro, pero tienen varios pares de ganglios cerebroides que procesan información de alguna manera. ¿Este procesamiento de información es suficiente para ser sintiente? Pues no lo sabemos. La gente que diga, no, está demostrado que los bivalvos o que los caracoles no sienten. Esa afirmación es una afirmación completamente aventurada. No está demostrado, si bien tampoco está demostrado lo contrario. Simplemente tenemos diferentes evidencias y no podemos llegar a un juicio exacto sobre esta cuestión. En este caso también muchas veces se le niega la capacidad de la cultura a los animales. ¿Los animales tienen cultura? No, en principio esta cuestión, la respuesta depende de qué definamos como cultura, ¿no? Pero si definimos como cultura como un conjunto de saberes que los animales pueden transmitir de generación en generación, pues hay toda una serie de animales que efectivamente sí tienen cultura. De hecho,
por ejemplo, entre toda una serie de simios, se observa que ciertas poblaciones de estos animales tienen ciertas conductas y otras poblaciones no tienen otras conductas, y que estas conductas vienen dadas porque hay un conocimiento sobre cómo actuar, por ejemplo, para obtener ciertos alimentos, que es transmitido de generación en generación. Y lo mismo sucede también en el caso de otros animales, ¿no? Cuando hay animales, por ejemplo, que son criados en cautividad y luego no es posible para ellos sobrevivir en el mundo salvaje, pues en muchos casos no es porque de alguna manera tengan algún impedimento físico o algo del estilo, sino simplemente porque su padre y su madre no les han enseñado ciertas cosas cuando eran crías, y por lo tanto no saben cómo valerse, ¿no? De todas maneras, como ya digo, en función de cómo definamos la cultura, pues habrá más animales o menos animales que posean un tipo u otro de cultura. Existe una diferencia que muchas veces hacen los animalistas entre los animales domésticos y los animales salvajes. Esta diferencia se da en el mundo de la militancia, generalmente la militancia animalista, pero ¿es real esta diferencia? O sea, los animales domésticos pueden llegar a tener una mayor capacidad de empatía o de sentir que los animales salvajes, y por qué estos animales salvajes muchas veces los dejamos, los ecologistas los dejamos, bueno, están a la mano de la madre naturaleza, que según muchos darwinistas, aunque con una visión equivocada puede ser, la referían a ella como salvaje. ¿Cómo tú valoras la diferencia entre los animales domésticos y los animales salvajes? Muy bien, es una muy buena pregunta que tiene también múltiples ramificaciones, o sea que creo que esta respuesta va a ser un poco más larga que las anteriores. En primer lugar, claro, habría que ver cómo definimos, de qué estamos hablando cuando hablamos de animales silvestres o salvajes y animales a veces llamados domésticos. Yo prefiero llamarles domesticados, ¿no? En primer lugar, porque realmente, aunque es cierto, digamos que el término doméstico a lo que refiere es algo que es como si fuera una característica intrínseca del animal, ¿no? Y más bien se trata de que normalmente los animales considerados domésticos son animales que han sido de alguna manera, sus antecesores han sido sometidos a un proceso de domesticación, ¿no? Y como resultado de eso, pues tienen ciertas características, ¿no? En segunda definición, los animales salvajes, pues, no habrían sido sometidos a este proceso de domesticación. Lo que sucede es que la capacidad de sentir de unos y otros es claramente la misma, ¿no? No solo porque sus comportamientos, a pesar de que puedan tener ciertos rasgos de carácter distintos, sus comportamientos en el fondo no son tan significativamente divergentes, ¿no? O sea, son conductas igualmente complejas y además digamos, su fisiología es prácticamente la misma, y sobre todo es la misma en lo relevante, que es su sistema nervioso centralizado, ¿no? Entonces, en este sentido, no hay motivos para considerar que unos animales son sintientes y otros no. O sea, por ejemplo, que un cerdo en una granja de explotación sea sintiente, pero en cambio, por ejemplo, un jabalí que está en un bosque no lo sea, eso no tiene ningún sentido. O que lo sea un perro pero no un lobo, o que lo sea una gallina pero no, yo qué sé, un urogallo, por ejemplo, nada de eso tiene ningún sentido, ¿no? Por otra parte, claro, esto tiene repercusiones en lo que toca al activismo, ¿no? Porque se hace mucho activismo para defender a los animales que son explotados a manos humanas, lo cual es correcto porque la explotación de los animales está plenamente injustificada, ¿no? Pero por otra parte, lo que no deberíamos hacer es olvidarnos de los animales que no están siendo explotados a día de hoy. Los animales que no viven en cautividad. Y en ese sentido es importante porque esta distinción no es exactamente igual que la distinción entre animales de especies que han sido domesticadas y animales de especies que no han sido domesticadas. Porque, por ejemplo, hay muchos animales salvajes que viven en cautividad o animales salvajes que están pasando por un proceso de domesticación que todavía no ha sido concluido. Un ejemplo primero, pues podríamos tenerlo en el caso de animales como, por ejemplo, los bisones que viven en las granjas industriales peleteras, o, por ejemplo, animales como muchos que viven en circos, ¿no? Podemos pensar, no sé, en el caso de grandes felinos.
Y un ejemplo, lo segundo, de animales que están en un proceso de domesticación que no ha concluido, podría ser, por ejemplo, el de los elefantes, ¿no?, que viven en cautividad. Luego, por otra parte, también sucede que hay animales de especies domesticadas que no viven en cautividad. Es el caso de los animales como, por ejemplo, perros o gatos, asilvestrados o ferales, ¿no? Entonces, estos animales, para los efectos de lo que nos interesa aquí, que es esa distinción entre la preocupación solamente por los animales explotados o también por los animales que no están siendo explotados directamente a manos humanas, pues también deberían contar dentro de este otro grupo. Y aquí me surge una cuestión, ¿no? De lo que hablabas anteriormente, por ejemplo, de los simios. A estos animales se los puede catalogar también como seres empáticos. Por ser empático te refieres a un ser que tiene la capacidad de sentir empatía por otro ser, ¿no? Sí, ponerse en el lugar del otro o sentir por el otro. Sí, bien. Vamos a ver. Es que ponerse en el lugar del otro puede querer decir, yo creo, tres cosas diferentes, ¿no? Entonces, el sentir empatía en el sentido de imaginarse cómo lo está pasando el otro individuo, ¿no?, y ante eso tener una relación de simpatía y de solidaridad, ¿no?, sería una de ellas, que un gran número de animales comparten. En concreto, un gran número de animales que son sociales y que, por razones evolutivas de distinto tipo, pues han desarrollado esa actitud de cuidado por otros individuos que forman parte de su grupo, cuidado por otros individuos con los que por otros individuos con los que se relaciona, también muchas veces una relación de atención mutua, ¿no? Entonces, esto no solo ocurre en el caso de los seres humanos, ocurre en el caso de muchos otros animales, y no solamente necesariamente simios, también muchos otros animales sociales. Esto no quiere decir que esos otros animales sociales se comporten de manera siempre altruista y siempre empática con los animales de su entorno, ¿no? No son fundamentalmente diferentes a los seres humanos. Los seres humanos somos animales no humanos que en muchos sentidos somos semejantes a los otros. Y entonces, en un grupo, por ejemplo, de chimpancés, pues puede haber chimpancés que sean más solidarios con otros, chimpancés que sean más egoístas, chimpancés que se comporten de maneras pues mezquinas con sus otros chimpancés, intentándoles engañar, etcétera, etcétera. Lo mismo que podemos decir en el caso de los seres humanos, lo podemos decir en el caso de otros animales. Esto es tan referido al término de empatía, reducido de ponerse en el lugar del otro o de la otra. Por otra parte, hay otros dos sentidos más amplios, ¿no?, que propiamente no se corresponderían con la idea de empatía. Uno de ellos sería la idea de poder pensar lo que está pensando el otro individuo, ¿no? Y cualquier persona que haya vivido igual, por ejemplo, con algunos animales, como perros, se puede dar cuenta de que estos animales tienen esta capacidad. No solo reflexionan ellos, sino que se dan cuenta muchas veces o de alguna manera tienen creencias sobre lo que nosotros o nosotras estamos pensando, ¿no? Y luego, por último, ya otro sentido diferente sería la capacidad de alguna manera actuar considerando moralmente a otros individuos, incluso aunque no sintamos empatía por ellos. Por ejemplo, igual, hablábamos antes de que muchos invertebrados pueden ser sintientes. Pero muchos de ellos, por ejemplo, igual pueden estéticamente, por motivos sociales, culturales, resultarnos no atractivos. Incluso nos pueden dar miedo, a algunas personas les pueden dar miedo, y pueden, por lo tanto, no sentir esa sensación, ese sentimiento de simpatía por estos animales. Sin embargo, entender perfectamente que, como tienen la capacidad de sentir y por tanto de sufrir, deberíamos tenerlos en consideración moral y, por lo tanto, respetarlos, darles plena consideración moral, incluso aunque no sientan esa simpatía por ellos. Después también te quería preguntar un tema que está muy de boga en la sociedad hoy en día, lo escuchamos mucho. ¿Qué es el especismo? Bien, el especismo es un tipo de discriminación. Es una discriminación, pues como otro tipo de discriminaciones que también hay, ¿no? Y en este caso, la discriminación, como indica el término, de quienes no pertenecen a una determinada especie o a un conjunto de especies, o incluso quienes no son clasificados dentro de determinada especie, ¿no?, podríamos decir. Entonces, en este sentido, hay una forma
muy difundida de especismo, que es el especismo contra los animales que no pertenecen a la especie humana, ¿no? También conocido como especismo antropocéntrico, ¿no? Pero no es la única forma de especismo. También podemos ser especistas, por ejemplo, cuando damos a ciertos animales no humanos una mayor consideración moral que a otros, ¿no? Por ejemplo, cuando respetamos más a un animal como un perro que a un animal como a un cerdo, o más a un animal como un oso pardo que a un animal como puede ser, yo qué sé, por ejemplo, un oso pardo, ¿no? En el primer caso, pues porque igual por algún motivo tenemos una convivencia con esos animales, nos causan simpatía y otros no, o porque a los otros los explotamos de ciertas maneras que a los primeros no, o porque a ciertos animales los consideramos, pues qué sé yo, por ejemplo, científicamente más interesantes o estéticamente más atractivos. Por el tamaño también muchas veces se discrimina a los animales, se llama respeto a los animales grandes que a los animales muy pequeños, se discrimina también a los invertebrados. Entonces, todas estas serían formas de especismo. Y una última clarificación que haría sobre el término: a veces se cree que el especismo es la discriminación únicamente de quien no pertenezca a una cierta especie, simplemente por el hecho de que no pertenece a una cierta especie. Entonces, alguien podría decir, pero yo respeto más, por ejemplo, a los seres humanos que a los animales de otras especies porque los seres humanos son más inteligentes, tienen unas capacidades cognitivas más desarrolladas, tienen, por ejemplo, otros factores como el hecho de que conviven socialmente con nosotros y tenemos una relación de simpatía, de solidaridad. Bien, yo creo que estos criterios son injustificados, porque el único criterio a la hora de respetar a alguien debe ser la sintiencia, porque la sintiencia es aquello que hace que algo te pueda dañar o beneficiar. Por lo tanto, deberíamos respetar a todos los seres que son sintientes, ¿no? Y esto lo vemos además en el hecho de que los seres humanos que no poseen un cierto grado de inteligencia, o los seres humanos con quienes no tenemos una relación social, ¿no?, igual porque muy lejos de donde estamos nosotros o nosotras, también merecen nuestro pleno respeto. Esto muestra que estos criterios no están justificados para discriminar a otros animales. Y por eso, quien discrimina a los animales por estos criterios también es especista. Igual que, por ejemplo, imaginemos una persona que diga, no, yo creo que los seres humanos, varones, los hombres, cuentan más que las mujeres porque las mujeres no son capaces de hacer ciertos trabajos o lo que sea. Bueno, esa es una posición sexista, ¿no? Y lo mismo es una posición especista en la que acabo de decir. O sea, no es sexista solo quien discrimina en función del sexo. También es sexista quien apela a otros criterios, a otras razones para discriminar en función del sexo. Y lo mismo sucede en el caso del especismo. O sea, podría incluir ahí el determinismo biológico, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que... Dime. Sí, en el sentido de que, por ejemplo, la mujer es más pequeña, con lo cual no puede servir para trabajos en la obra, por ejemplo. O un animal es más pequeño, con lo cual no tiene tanta consideración o importancia. O sea, no considero lo mismo a un escarabajo pelotero que a básicamente porque arrastra heces, que a un león marino que es muy grande y tiene ciertas características biológicas que a mí me interesan o me gustan. Sí, claro. Si tienen la capacidad de sentir, habría que respetarlos por igual. Y esas posiciones que tú acabas de escribir, efectivamente, aunque no apelen directamente al sexo o a la especie, sino a otros factores, son sexistas y son especistas, efectivamente. Después, con todo esto, por ejemplo, tú has comentado el tema de los cerdos reiteradamente. Aquí en Cataluña tenemos hace tiempo un partido que se llama el PACMA, en medio del proceso catalán, que ya era un momento delicado políticamente, hizo una propaganda que decía Cataluña, más cerdos que personas. Y eso aquí no se entendió, ¿no? Porque en Cataluña tenemos más cerdos en las granjas que habitantes humanos en las calles. Sin embargo, a los cerdos no los vemos por ningún lado. O sea, es rarísimo ver un cerdo, tienes que vivir en poblaciones muy alejadas y vemos cómo se puede ocultar a una población de 7 millones de seres, y estamos hablando de que un cerdo tranquilamente es más grande que un humano, o sea, no es tampoco que son pequeñitos. Entonces vemos bastantes ficciones que nos hace la sociedad y que las estadísticas o los números brutos niegan esa ficción. Entonces asimismo vemos diferentes retos a los que se están enfrentando los defensores de los derechos animales. Para ti, ¿cuáles son los principales retos que se enfrentan hoy en día los defensores de los derechos animales? Sí, bueno, antes de nada,
Con respecto a lo que dices, estoy totalmente de acuerdo. Hay que pensar que los seres humanos matan solo cada año 70.000 millones de mamíferos y de aves en los mataderos, aproximadamente, según estimaciones de la FAO, y según ciertos cálculos podrían estar matando a entre 1 y 3 billones de peces, y luego el número de invertebrados que matan es todavía muchísimo mayor, ¿no? Con respecto a esa campaña, lo de más cerdos que personas, yo creo que no estaría de todo de acuerdo con ese enunciado, independientemente de, digamos, de su utilidad política o no, por el hecho de que no está claro qué es una persona, porque se identifica la palabra persona en el lenguaje común como equivalente a ser humano, ¿no? Pero luego en el lenguaje jurídico, por ejemplo, no, porque existen personas jurídicas que son empresas, ¿no? Y en el lenguaje más filosófico, más moral, una persona es un ser que puede ser susceptible de una cierta consideración moral, y entonces en este sentido podríamos decir que pues, los animales pues, también son personas, porque son individuos igual que nosotros, ¿no? Pero bueno, dejando de lado esa cuestión con respecto a lo que tú indicas, creo que los desafíos fundamentales a los que se enfrenta la defensa de los animales o el antiespecismo a día de hoy son muchos, son múltiples. Me gustaría distinguir fundamentalmente 3, ¿no? Que creo que son los más relevantes, ¿no? Y si quieres, primero te los enuncio y luego, si te parece, podemos ya hablar de manera más detallada sobre cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el primero tiene que ver con algo que ya hablamos antes, y es la consideración moral de los individuos de pequeño tamaño. El número de invertebrados que existe en el mundo es muchos órdenes de magnitud superiores al de vertebrados. O sea, lo que estamos queriendo decir es que igual por cada vertebrado que hay en el mundo, puede haber millones o billones o incluso trillones de otros animales, en este caso de invertebrados, ¿no? Lo que sucede es que los seres humanos cada vez explotan de manera más masiva a estos animales. Y de hecho, digamos que a mediados del siglo XX la explotación animal dio un gran salto adelante con la introducción de las granjas industriales, que son un infierno para un enorme número de animales, y multiplicó el número de animales explotados. En la segunda mitad del siglo XX vimos este desarrollo extendido a los animales acuáticos, con el surgimiento de granjas industriales de animales acuáticos, de piscifactorías, ¿no? A gran escala, de peces y de crustáceos, que están desarrollándose a día de hoy. Y en estos momentos estamos viendo cómo, además de la continuación de la piscifactoría, bueno, en este caso de las granjas industriales de crustáceos, ¿no? De crustáceos que son también otros animales acuáticos, ¿no? Pues estamos viendo el desarrollo de las granjas industriales de insectos, donde la cantidad de números, de animales explotados, pues puede ser verdaderamente inmensa y puede multiplicar en muchos órdenes de magnitud de nuevo a la de los vertebrados empleados a día de hoy. Entonces ese es un primer desafío, ¿no? Hay que parar eso de alguna manera. En segundo desafío, es muy importante tener en consideración a los animales que viven en el mundo salvaje. Mucha gente tiene una visión idílica de cómo es la situación de estos animales, creyendo que, bueno, ellos viven vidas buenas y que siempre que no hagamos nada para ellos, pues los animales van a estar genial en el mundo salvaje. Y además esta idea pues se ve de alguna manera acompañada por una idea conservacionista, según la cual pues parece que beneficiamos a los animales cuando ponemos en práctica ideales ecologistas y buscamos pues la conservación de pues entidades como pueden ser los ecosistemas, los paisajes, los hábitats, las especies, etc. Y estas dos ideas son incorrectas. Comenzando por la última, lo que importa a la hora de defender a los animales en el mundo salvaje es su defensa en tanto que individuos, ¿no? Y pasando a la primera cuestión, la vida para los animales salvajes no es en absoluto idílica. Y esto lo muestra el hecho de que haya múltiples maneras en las que estos animales sean ayudados por muchas personas a lo largo de todo el mundo. Quien vea los medios de comunicación con un ojo atento puede descubrir que cada poco tiempo salen noticias de personas que han ayudado a animales salvajes en situación de necesidad, por ejemplo, desde animales atrapados pues en
en pozas, en estanques, en lagos congelados, animales cuyas casas, por ejemplo, sus madrigueras se han destruido, animales también rescatados cuando tienen lugar, pues, por ejemplo, eventos climáticos hostiles para ellos, como pueden ser, pues, inundaciones, como pueden ser, por ejemplo, tormentas, como pueden ser sequías, etcétera, etcétera. También existen refugios para animales salvajes, centros de asistencia a animales salvajes, hospitales para animales salvajes, orfanatos para ellos, ¿no? Y existen también otro tipo de programas, como son los programas de vacunación contra enfermedades como puede ser la rabia, la tuberculosis, la brucelosis, el antrax, la peste negra que padecen también muchos animales, ¿no? Y estas medidas en muchas ocasiones se llevan a cabo porque no queremos que estos animales nos pasen esas enfermedades a los seres humanos o a los animales que tenemos más cerca, pero muestran que es posible ayudar en gran medida a los animales, ¿no? Y esto es muy importante porque también pone manifiesto que la vida de los animales en absoluto es idílica, sino que muchas veces sufren de maneras terribles y bueno es que podemos darles ayuda. Y deberíamos, de alguna manera, el movimiento antiespecista o los movimientos antiespecistas deberían apoyar esto sin ninguna duda, porque es muy importante la diferencia que podemos hacer a favor de los animales. Y por último, el gran desafío que en tercer lugar me gustaría destacar sería la consideración del futuro a largo plazo, ¿no? La mayoría de la gente tiene una perspectiva cortoplacista, solo piensa en lo que va a suceder el mes que viene, el año que viene o dentro de unas pocas décadas. Pero el futuro va a durar muchísimo, ¿no? Esto es una cosa que parece hasta ridículo decir, el futuro a largo plazo va a ser larguísimo, parece una tontería, pero en realidad lo que sucede es que no en cuenta a la hora de tomar nuestras decisiones. Van a seguir existiendo seres sintientes durante mucho tiempo. Y por eso es fundamental que actuemos cuanto antes, teniendo en cuenta no el impacto que nuestras decisiones pueden tener en el futuro a corto plazo, no dentro de 10 años, no dentro de 20 años, sino el futuro a más largo plazo, porque lo que importa no es cuántos animales vamos a salvar ahora, sino cuántos animales vamos a salvar a gran escala, ¿no? Y así como hace 100 años, por ejemplo, podía ser difícil prever el surgimiento de la ganadería industrial, el surgimiento de otras formas de explotación animal que a día de hoy son muy comunes, a día de hoy sí es muy posible que no seamos capaces de prever formas de explotación animal terribles que pueden suceder en el futuro, ¿no? O formas de explotación de otros seres sintientes, ¿no? Puede haber nuevas formas de sintiencia, formas de vida artificial que ya a día de hoy pueden estar en sus pasos iniciales, su diseño, el surgimiento, por ejemplo, de la biología sintética o de técnicas como pueden ser la edición genética mediante la tecnología CRISPR, ¿no? Y otras formas también de sintiencia diferente que a día de hoy pues, nos cuesta imaginar. Entonces, por eso es muy importante también tener en cuenta nuestro activismo a largo plazo. Y este futuro, ¿cómo se ve envuelto en un mundo que cada vez tiende más hacia el consumismo, hacia el capitalismo? Esta pregunta tendría como dos partes, ¿no? Primero, a grandes rasgos, si es que se puede hacer una crítica general, ¿cuál es el problema? ¿El consumismo, el capitalismo, el socialismo viejo que también era depredador, ¿no? Y después también, ¿cómo luchamos contra esta falta de sensibilidad de la gente, ¿no? O sea, esto es algo que llevamos desde hace mucho tiempo, porque somos capaces de criar una oveja para al final matarla y comérnosla, ¿no? ¿Tenemos algún... en el futuro cambiaremos esta forma de sentir también respecto con los animales y también respecto al sistema? O sea, serían dos preguntas. Una, ¿cómo nos comportaremos respecto a la subjetividad, al ser individual, y cómo nos comportaremos respecto a la sociedad para cambiar esta situación de depredación de la naturaleza y de los seres vivos? Bueno, pues son muchas cosas las que has dicho. En primer lugar, para ir por orden con respecto a las cuestiones que has planteado, en primer lugar yo creo que hay múltiples problemas en el mundo, los cuales tienen causas de lo más diversas. Entonces yo no creo ese relato que dice, no, es que hay una causa común, hay algo que es el germen de todas las cosas negativas que suceden en el mundo. Esto no sucede así.
Yo creo que cada una de las cosas problemáticas que podemos ver tiene sus raíces, tiene sus motivos, y que paliando una no acabamos con otra, ¿no? Entonces, no creo que, por ejemplo, acabando con situaciones de explotación de gente trabajadora se vaya a acabar, por ejemplo, con el sexismo. Ni creo que mejorando la situación que padecen los seres humanos y, por ejemplo, acabando con las discriminaciones que padecen los seres humanos, viéramos que la discriminación de los animales no humanos fuese a desaparecer. Creo que son cosas muy diferentes. Y hay múltiples ejemplos desgraciados de esto que nos muestran cómo pueden ser, por ejemplo, las fotos de Nelson Mandela con los animales muertos y su rifle de caza, que los animales que Nelson Mandela acaba de matar, o las fotos del Che Guevara en las plazas de toros, ¿no? Creo que esto todo nos pone de manifiesto que, digamos, que tener una actitud contraria igual a ciertas situaciones injustas no hace que tengamos necesariamente una actitud contraria a otras situaciones injustas. De manera que creo que los múltiples problemas que hay en el mundo deben ser abordados teniendo en cuenta las múltiples causas que tienen y las múltiples posibles soluciones que las que debemos enfrentar a ellos. Eso en primer lugar, con respecto a la primera parte de tu cuestión. Luego, en segundo lugar, con respecto a qué es lo que deberíamos hacer para llegar a un mundo mejor, pues en línea con lo que dije, creo que cada causa pues tiene una cierta escala, ¿no? Puede ser más o menos relevante en tanto al daño que causa, ¿no? Y creo que esto puede ser una razón para considerar que es importante trabajar en un ámbito o en otro, ¿no? En este sentido, en el caso de los animales no humanos, creo que estamos ante una causa que tiene una gran escala, ¿no? Y que para tratarla es posible que ciertos métodos, como pueden ser, por ejemplo, la mera consecución de algunas reformas legales muy concretas, suponen un paso adelante, pero son insuficientes. Yo creo que a largo plazo es necesario un cambio en las actitudes, es necesario difundir una actitud completamente diferente hacia el especismo, es necesario difundir la consideración moral de todos los seres sintientes, incluidos aquellos de menor tamaño, ¿no? Este cambio no tiene por qué ser acudiendo persona a persona, puede ser también un cambio que puede ser fomentado mediante el logro de, por ejemplo, transformaciones de carácter institucional, ¿no? Y creo que tampoco debe tener como objetivo exclusivamente el acabar con ciertas formas de explotación. Porque, como antes dije, en el caso de los animales no humanos que viven en el mundo salvaje, pues también hay mucho que podemos hacer a favor de ellos, ¿no? Puse muchos ejemplos de cómo les podemos ayudar, ¿no? Y es importante tener en cuenta que esto no es algo secundario frente a la explotación de los animales, ¿eh? Porque los animales que viven en el mundo salvaje o animales silvestres o salvajes, que por cierto me gustaría hacer aquí un inciso, hay mucha gente que cree que el término salvaje es un término desconsiderado porque entiende que salvaje lo que significa es feroz, un carácter así hostil o algo así. Y yo creo que más bien lo problemático es creer esto último. El término salvaje y el término silvestre tienen el mismo origen, vienen de Sitaticum, ¿no? Que es simplemente animal que no vive en cautividad, no vive con los seres humanos, vive ahí fuera, pues en bosques, en montes, etcétera, ¿no? Y entonces lo problemático es considerar que este término tiene esta connotación de feroz, ¿no? Entonces, dicho esto, creo que podemos hacer mucho por los animales silvestres, los animales salvajes, que son muchos más todavía que los que viven explotados terriblemente a manos humanas. Creo que hay que actuar en ambos sentidos. Pensemos que los animales salvajes se enfrentan también a condiciones como pueden ser el hambre, como pueden ser, antes dije, condiciones climáticas hostiles, enfermedades, en fin, múltiples daños. Y es significativo el hecho de que la gran mayoría de los animales se reproducen teniendo un enorme número de crías, de las cuales de media solo sobrevive una por cada padre o por cada madre, ¿no? Eso sucede porque el resto mueren poco después de nacer, ¿no? En la mayoría de los animales, entonces tienen el gran sufrimiento de la muerte en sus vidas, pero tienen muy pocas oportunidades para tener experiencias positivas. De manera que, como vemos, no solo la explotación animal nos debe preocupar también otras cosas. Ahora, dicho esto, la explotación animal, por supuesto que nos debe preocupar. Pero claro, esto va en línea también con lo que dije. Hablé de la necesidad de transformar las actitudes. ¿Por qué? Porque si lo que vamos es simplemente a intentar
cambios muy concretos, por ejemplo, igual cambios en la legislación, el que refiere a, por ejemplo, formas de explotación que tenemos en el presente, no vamos a ser capaces de prevenir que tengan nuevas formas de explotación en el futuro, como me quería referir antes al caso de las granjas de insectos, a las que antes hice apelación, ¿no? Y, por último, me gustaría también llevar a cabo una reflexión sobre por qué es importante este cambio de actitudes a largo plazo. Lo que acabamos de ver nos muestra que no solo nos deberíamos preocupar por los animales explotados, también por los que viven en el mundo salvaje, pero independientemente de esto, la explotación animal no deja de ser un problema enorme, inmenso, al que nos tenemos que enfrentar. Y esto conecta con la necesidad, de nuevo, de tener en cuenta el sufrimiento y los daños que podemos ocasionar a los animales no humanos también en el futuro. Y en relación con esto, pues por eso es tan importante también crear conciencia y cambiar las actitudes hacia esto. Porque, por ejemplo, imaginemos que nos ocupamos de únicamente reducir ciertos daños que padecen los animales a día de hoy en las formas de explotación ya existentes. Eso va a dificultar que podamos prevenir que nuevas formas de explotación tengan lugar en el futuro, como antes veíamos en el caso de las granjas de insectos o de otras que puedan tener lugar que a día de hoy no conozcamos. Y esto es especialmente significativo porque muchas veces sucede que cuando surge una nueva tecnología que beneficia a ciertos individuos a costa de causar daños terribles a otros individuos, si los primeros individuos no tienen en consideración a los segundos, ponen en práctica esta tecnología y acaban causando daños terribles a sus víctimas, ¿no? Un ejemplo de esto pues puede ser, sin duda, el surgimiento de la ganadería, otro podría ser el surgimiento de la ganadería industrial, e incluso dentro de los seres humanos, sin entrar en los animales no humanos, hay múltiples ejemplos de estos, como por ejemplo el surgimiento de las modernas técnicas de realización de la guerra y del armamentismo, del armamento moderno, ¿no? El cual también daña animales no humanos. Entonces, no podemos tener ninguna certeza de que en el futuro algo así no pueda suceder, que no surjan nuevas tecnologías que dañen todavía más a los animales no humanos, que a día de hoy nos cuesta prever de alguna manera. Por eso es tan importante conseguir cambios de actitudes a largo plazo. Eso me recuerda un poco lo que debatíamos hace un tiempo con una persona experta en energía que decía, bueno, sí, estamos tratando de cambiar la matriz energética porque más o menos se nos complica la adquisición de petróleo, pero las baterías de litio necesitan sacar otros minerales que también van a hacer sufrir a la Tierra, también van a causar minería a gran escala, que parece que cuando buscamos una fórmula mágica para terminar con un problema, a través de la tecnología terminamos haciendo otro, porque a lo mejor el problema también es un problema de sobrepoblación y de la mentalidad sobre todo. Mira, te cuento una anécdota que viví hace un tiempo. Fui a una conferencia del BBV que la daba un doctor en bioética, era un apellido Lindau, me parece que era de la Universidad de Nueva York. Y el hombre, entre sus recomendaciones para combatir el cambio climático, era un poco rompedor en este sentido, de alguna manera. Decía, vamos a tunear al humano, vamos a hacerlo transgénico, vamos a ponerle genes de ojos de gatos, por ejemplo, para que pueda estar en la noche y utilizar menos luz. Vamos a hacerlos transgénicos para que no puedan crecer más de 1,60 y ocupar menos masa en el espacio, ¿no? Entonces, o sea, era como llegar al momento que hay gente que se está planteando transformarnos a nosotros mismos, con el riesgo inclusive de volvernos dos especies en un futuro casi de película de ciencia ficción, antes que plantearse conductas como, por ejemplo, bajar el extremo consumismo que tenemos o la depredación al planeta. No sé si alguna vez te has topado con estas derivadas un poco monstruosas. Lo que sucede es que, como la mayoría de la gente no reflexiona sobre lo que va a suceder en el futuro, muchas ideas sobre lo que podemos esperar que suceda le resultan chocantes a la mayoría de la gente, ¿no? Las mejoras
del organismo humano ya se han puesto en práctica en muchos casos. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene marcapasos, hay gente como yo que debido a sufrir un accidente pues tengo una placa de metal en mi cuerpo, hay gente que tiene empastes en los dientes, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, una cosa diferente tendrá lugar cuando la mejora ya pasa a ser una mejora genética. Yo no tengo ninguna duda de que esto va a acabar sucediendo. Y tampoco tengo ninguna duda de que en un futuro no demasiado lejano, quizás en este siglo, pero del próximo no debería pasar, la tecnología se va a revolucionar con el desarrollo de la inteligencia artificial general, una inteligencia artificial transformativa, ¿no? La cual cuyo desarrollo puede ser extremadamente peligroso, no solo por las consecuencias que puede tener instrumentalmente a día de hoy y en las próximas décadas, sino porque va a cambiar sustancialmente digamos, va a cambiar el tablero de juego. Digamos que una inteligencia artificial general puede efectuar un control muy significativo sobre lo que ocurre. Y lo que tú estás diciendo también de que mediante la mejora genética puede haber una mayor divergencia entre distintos seres humanos, yo creo que eso efectivamente es algo que las probabilidades de que ocurra no son en absoluto despreciables, sino que son altas. Entonces, todos estos ejemplos que tú dices y que parecen así cosas un poco de ciencia ficción medio absurdas, no son ni mucho menos absurdas, son posibilidades reales que pueden suceder. Mucho más alocadas resultarían descripciones sobre cómo es el mundo a día de hoy, si las efectuásemos, ya no te digo hace 100 años, si hace 20 o 30 años, ¿no? Cuando yo era un niño, si a mí me hubieran dicho que iba a haber una cosa que era Internet, que todo iba a tener un ordenador, una computadora en bueno, no todo el mundo, pero mucha gente en su casa, y que le podías hacer una foto a alguien y esa foto luego se la podías mandar y alguien por el aire, por un satélite, alguien la podía recibir luego, resultaría una cosa totalmente chocante. Y entonces, en los ejemplos que tú dices sobre cosas que pueden suceder, pues aunque sean muy chocantes, pueden perfectamente suceder, ¿no? Y lo mismo sucede en el caso de los animales no humanos. En el caso de los animales no humanos, podemos desarrollar genéticamente, o sea, pueden desarrollar en el futuro genéticamente animales que tengan una capacidad de sufrir terrible y que quizás sirvan para modelos, por ejemplo, para testar, por ejemplo, pues medicamentos contra el dolor, o puede quizás desarrollarse ciertos animales para la producción de ciertos productos o la obtención de ciertos servicios que pueden causar tremendos sufrimientos, ¿no? Y que se han desarrollado genéticamente. Incluso ya puestos a considerar posibles futuros en líneas con lo que dices, de cosas que a día de hoy nos pueden parecer extremadamente chocantes, ¿no? Como vimos antes cuando hablábamos de la sintiencia no surge por arte de magia, sino que la sintiencia surge porque existen organismos, ¿no? que están desarrollados de cierta manera, digamos que físicamente, su estructura física permite llevar a cabo ciertas funciones que dan lugar a la sintiencia. Entonces, ¿podría esto suceder también con organismos que creamos artificialmente los seres humanos? En principio no hay nada que descarte esta posibilidad. Podríamos crear organismos biológicos nuevos o incluso no biológicos. Podemos crearlos con otros materiales, podemos crear, por ejemplo, computadoras que procesen información de manera análoga a como la hacen nuestros sistemas nerviosos. Por ejemplo, computadoras con softwares que intenten emular de la manera más detallada posible cómo funciona un sistema nervioso. De tal manera que acaben realizando las mismas funciones que lleva a cabo el sistema nervioso. Entonces, pensemos en la posibilidad, si algún día creásemos sintiencia artificial, la cantidad de sufrimiento que podría surgir de ahí sería astronómica. Y hay gente como, por ejemplo, Brian Tomasic o la gente que trabaja en el Center on Long-Term Risk o el Center for Reducing Suffering, que están tratando estas cosas con la máxima seriedad, ¿no? Porque efectivamente son posibilidades reales, ¿no? Que pueden suceder en el futuro. Y esto, y ya termino en esta respuesta que también ha sido muy larga, esto también me gustaría... Para eso estamos, para respuestas largas. Esa era la idea, que poder saber de todos tus conocimientos y disfrutarlos, o sea, porque es un placer y para mucha gente yo sé que esto lo va a disfrutar mucho.
Bueno, yo no sé si son conocimientos o más bien reflexiones en tanto a opiniones que un poco, pues leyendo una cosa u otra, nos podemos formar, ¿no? Opiniones más o menos informadas. Pero sí, en relación a esto, lo último que quería decir, yo creo que habría que hacer una distinción. He hecho hincapié en que deberíamos respetar a los seres sintientes. Los seres sintientes no son necesariamente todos los seres vivos. Hay animales incluso que no son sintientes, como son, por ejemplo, las esponjas, porque que no tienen ningún sistema nervioso, ¿no? Y luego otros organismos vivos tampoco tienen sistema nervioso ni tienen otra estructura física análoga que permita que tengan experiencias, ¿no? Entonces, a mí me preocupa fundamentalmente los seres sintientes, no los seres vivos como tal. Y ejemplo de esto está en que si en el futuro podemos crear también seres que son sintientes, pero no son ni siquiera orgánicos, no son seres vivos, deberíamos darles también plena consideración moral. Esto hay en múltiples novelas y también series de televisión y películas. Se plantea esto muchas veces como un experimento mental, como algo sobre lo que reflexionar, ¿no? Como por ejemplo una película que se me viene a la cabeza es Her o Inteligencia Artificial, ¿no? Y pues hay una serie reciente también que se llama Westworld, ¿no? Entonces, independientemente de que la serie nos guste o no, o nos parezca que realmente es muy fantasiosa, la inteligencia artificial no va a ser así en el futuro, pero en cualquier caso sí que nos muestra que el dilema es real, ¿no? Que realmente cualquier ser sintiente, independientemente de quién sea, debe merecer nuestra plena consideración moral. Bueno, también hace un tiempo, hace 5 o 6 años, le sonaba al 99% de la humanidad a ficción que llegara un virus y cambiara toda nuestra forma de ver, entender el planeta y todos los gobiernos, ¿no? Inclusive cuando ya había mucha gente que lo estaba denunciando desde el movimiento ecologista, que decía, estamos depredando la naturaleza ya en las fronteras extractivistas. Y dos cosas, una cosa que se me quedó con este futuro a veces distópico, ¿no? Que, ¿sabes lo que más me preocupó de esa conferencia que te contaba hace un rato? Era que cuando yo salí, me estaba tomando, pedí un agua mineral y me estaba tomando ahí en la barra, aprovechando que el BBV pagaba, ¿no? Y dije, bueno, me voy a tomar un agua. Entonces, estaba escuchando a dos banqueros detrás mío y lo más preocupante eran dos octogenarios. Y lo más preocupante es que ellos decían, bueno, ¿y ahora cómo podemos aplicar lo que ha hecho este señor Lindau de las recetas que ha dado? ¿Cómo podemos aplicarla al mundo de los negocios, ¿no? Y es que a veces también da la impresión de que los banqueros tienen una filosofía muy de trascenderlos a ellos. O sea, ellos están pensando, a ellos dos los iba a trascender la vida. O sea, ellos no iban a llegar a ver eso. Los iba a trascender esta cuestión, no la vida. Los iba a trascender esta cuestión. Y no iban pero sin embargo estaban pensando cómo dejar sembrado para nuestras siguientes generaciones, cómo hacer negocio con eso que estaba hablando el hombre. Y parece que los movimientos sociales siempre no vamos a la vanguardia ni estamos adelantándonos a 10, 20 jugadas en el tablero, sino que siempre estamos como en una reacción a lo que los otros hacen. O sea, es como que vamos atrasados. Y te quería preguntar si conocías un poco el tema de las leyes. Por ejemplo, porque sorprende a muchos y a muchos activistas saber que, por ejemplo, España no tiene una ley marco de protección de los animales, ni está en el debate ni en el candelero hacerlo. Es como que nosotros vamos atrasados a los grandes poderes fácticos, lo que llaman el nuevo orden mundial. Yo decía, un poco me reía, porque ¿para qué necesitan un nuevo orden mundial si con el viejo ya nos tienen aplastados? Uh-huh. Bueno, sí, me gustaría comentar varias cosas. Además de responder a esta última cuestión que planteas, creo que indicaste varias cosas que merecen atención. En primer lugar, sobre lo que dijiste sobre la pandemia, efectivamente, es que si llevamos años o décadas ya indicando que la explotación de los animales va a dar lugar a pandemias. Siempre eran dejado de lado estas consideraciones. Lo único que creíamos, o la mayoría lo que creíamos, era que la pandemia no iba a ser un coronavirus que proveniente de algún animal silvestre, sino más bien, digamos, más factible algún tipo, por ejemplo, de gripe proveniente de animales en granjas industriales. En cualquier caso, iba a pasar una vaca loca segunda entrega. Bueno, o más bien una gripe aviar segunda, sí, como la gripe A de hace algo más de una década.
En cualquier caso, esto de la pandemia por COVID es, digamos que es un poco un inicio para empezar a ver cuáles van a ser las consecuencias a mayor plazo. Hay un problema mucho más serio, que es el crecimiento de la resistencia a los antibióticos, el cual vamos a sufrir todos los seres humanos y muchos animales, y es debido al consumo de animales, porque esta resistencia, fundamentalmente, su principal motor es el uso de antibióticos en las granjas industriales, no es el uso en seres humanos para vencer a las infecciones. Y como resultado de esto, pues dentro de unas pocas décadas, pues vamos a tener un problema muy, muy, muy serio, con que vamos a poder tener pandemias de origen no vírico, sino bacteriano, para la explotación de los animales. En cualquier caso, esto es algo problemático para los seres humanos. No es el motivo por el cual yo considero que es problemático que se actúe con los animales no humanos. Yo creo que el motivo problemático es que se les causa un daño a los animales no humanos que no se les debería ocasionar. Dicho esto, respecto a las otras cuestiones que tú planteas, otra cosa también que me gustaría destacar es que creo que en general casi todo el mundo es cortoplacista, ¿no? Sobre todo en el ámbito político, ¿no? Pero también en el ámbito, por ejemplo, del emprendimiento social, del activismo social, es enormemente cortoplacista. Y esto es un problema muy serio. En el plano político, con la posible excepción igual de China, que piensa siempre 30 años con perspectiva más adelante, y aún así esto tampoco es muy largoplacista, ¿no? Lo que sucede es que los gobiernos son enormemente cortoplacistas, ¿no? En el ámbito de los negocios, en el ámbito de las grandes empresas, algunas grandes empresas sí son largoplacistas, sobre todo aquellas que se dan cuenta de cuáles van a ser lo que los anglos llaman aquellas, por ejemplo, aquellas nuevas tecnologías que van a cambiar el juego, ¿no? Que van a plantear un tablero diferente, ¿no? Entonces, en este sentido, fundamentalmente son las creo que le dicen ellos. Sí, las transformativas. En este sentido, efectivamente sí que existen ciertas grandes empresas, como pueden ser Google o como puede ser, por ejemplo, todas aquellas en las cuales está metido el señor Elon Musk de Tesla, y también algunas otras, como pueden ser, digamos, las grandes tecnológicas como Microsoft y otras. Digamos que esas firmas sí que están un poco más en la onda, sí que se enteran más de lo que va a poder pasar a largo plazo. Por lo general, no te creas tampoco que las grandes industrias o la gente que tiene mucho dinero está siempre necesariamente al tanto de lo que puede suceder en el futuro. Y en el caso del activismo social, esto sin lugar a dudas. O sea, no solo no se planifica a largo plazo, sino que no se tiene ni idea, no existe una cultura de preocupación sobre ese tema. Y no solo eso, sino que cuando alguien lo plantea, pues es visto con escepticismo, ¿eh? Esto no siempre es así, pero esto es un problema enormemente grave. Yo recomendaría a la gente echar un vistazo, bueno, y quien no lea inglés lo puede hacer con un traductor online sin problema, al trabajo pues del Center on Long-Term Risk y el Center for Reducing Suffering, que están trabajando en este campo. Y sobre todo a tener una mentalidad abierta, porque es que parece que cuando planteamos cosas como las que hemos planteado en toda una serie de cosas que hemos estado comentando, ¿no? Pues mucha gente, ¿no? Pero incluso gente que está metida en causas, metida en la defensa de los animales, lo puede ver como una decir, bueno, con la que está cayendo, con la explotación animal que hay a día de hoy, y estos señores nos están hablando de estas cosas del futuro, medio de ciencia ficción, y no, es que la que está cayendo a día de hoy es resultado de que en el pasado otras personas no hayan podido impedirlo, y entonces lo que puede suceder en el futuro puede ser todavía muchísimo peor, puede ser muchísimo más grave, ¿no? Sí, perdona, no sé si quieres comentar algo. Es que, mira, justo de eso estábamos hablando en otra entrevista hace unos días y era del tema de las urgencias, ¿no? Siempre hay algo más urgente. Cuando tú ves inclusive en la agenda de los políticos, yo fui concejal en una ciudad aquí de España y siempre en la agenda siempre había algo más urgente. Oye, vamos a tratar el tema de la ecología. No, que los desahucios. Pero después es que no arreglaban ni el tema de los desahucios ni arreglaban el tema ecológico. Y al final todo se quedaba, pasaban 4 o 8 años de legislaturas y todo se quedaba en nada. Entonces era ese miedo a proyectar. También me imagino que será una cierta incapacidad a proyectar de parte de la clase política o de alguna clase dirigencial.
Sin duda. Y bueno, luego además también sabes que la actividad política es enormemente cortoplacista porque el horizonte es 3 años, 4 años, ¿no? Pero también, de nuevo, sucede en todos los demás ámbitos y también en el ámbito del activismo. Esto es problemático. O sea, lo urgente no es lo que importa es lo importante. Entonces, esa es una receta que es buena para el activismo y debería ser buena para la práctica política también, pero también es buena incluso en nuestra propia vida. Cuando estás pensando si hacer una cosa u otra, lo que tienes que pensar es, dentro de 10 años, ¿me alegraré de haber hecho esto o no? Y cuando estás dejando de hacer algo, tienes que decir, dentro de 10 años me arrepentiré de no haber dejado de lado esto. Y entonces, como consecuencia de eso, va a haber cosas urgentes que no vas a atender y que se van a quedar ahí sin hacer, pero al final, a largo plazo, vas a hacer las cosas que verdaderamente importan, ¿no? Y creo que esto es fundamental, ¿no? Y bueno, no respondí a tu pregunta porque nos pusimos a hablar sobre otras cosas, sobre lo del el marco jurídico, ¿no? Y fundamentalmente legislativo, ¿no? En el caso del Estado español, que efectivamente sí que es en el caso de la defensa de los animales, y esto viene dado porque fundamentalmente la clase política, ¿no? No es consciente de que esta es una reivindicación que gran parte de la sociedad aplaudiría, de manera que es que no es solo que la clase política no tenga sensibilidad hacia este tema, sino que además la clase política mayormente, ¿no? Es además tonta, es además, digamos, miope a la hora de entender que sería una medida útil para ellos, porque gran parte de la sociedad aprobaría esto, sin duda. Sí, sin embargo, todavía estamos metidos en el tema de toros sí, toros no, o sea, estamos como en esos anacronismos cuando ya deberíamos estar en un debate mucho más avanzado. Oye, bueno, como ya tenemos 1 hora y poquito de entrevista y hemos abusado mucho de tu tiempo, yo me he quedado con ganas de más, la verdad, y esperamos volverte a tener en una segunda entrega si tú nos regalas otro tiempo tan valioso como el que nos has regalado hoy. Y no sé si quisieras despedirte con una reflexión final para toda la gente que nos está escuchando o que nos escuche en el futuro. Bueno, no, pues al revés. Gracias a ti por haberme dado la oportunidad de charlar contigo en este espacio. O sea, encantado de que volvamos a hablar en cualquier momento. Gracias también por las preguntas que has planteado, que creo que bueno, han sido muy interesantes. O sea, no sé si lo que yo he respondido es interesante, pero por lo menos las preguntas lo han sido. Y bueno, por mi parte, si alguien quiere profundizar más sobre estas cuestiones, pues bueno, me pueden encontrar fácilmente online. Mis artículos están disponibles en academia.edu. También llevo un blog que se llama Ética más allá de la especie. Es muy fácil de encontrar en cualquier buscador. Y luego también lo que recomendaría a la gente que quiera aprender más sobre todas estas cosas es echar un vistazo a la página web de la organización en la que yo también trabajo, aparte de mi trabajo en la universidad, la organización con la que colaboro también, que es Ética Animal, es la Fundación Ética Animal, que es muy fácil, es ética-animal.org, donde podrán encontrar muchísima información sobre todas estas cosas que hemos comentado. Así que, bueno, sin más, de nuevo agradecerte la invitación y, bueno, animo a toda la gente que haya visto esto pues a que se informe más sobre estos temas. Bueno, muchas gracias a ti, definitivamente, y siempre le decimos a la gente que es un acto de amor también a los otros, regalar información. Cuando tú quieres a una persona, te preocupas por ella, le das información a la misma par que le das amor. Y una forma de dar ese amor es regalar conocimiento, y por eso les pedimos que reenvíen este video, que le den me gusta, que lo compartan. Y miren, y si por último no les ha gustado alguno de nuestros programas y no quieren enviarlo, envíen otra cosa, envíen un libro, visiten la página de Oscar y regalen también los artículos de él, que serán muy valiosos para el futuro, y sobre todo para el futuro de nuestros hijos, de nuestras siguientes generaciones, aunque suena un poco banal decir el futuro de nuestros hijos cuando en realidad muchas veces no pensamos
estamos pensando qué futuro, qué planeta le dejamos a nuestros hijos cuando nuestros hijos no van a ser dueños del planeta, van a ser responsables de ese planeta que les tocará cuidar, y no solo cuidar, sino arreglar todo el desastre que hemos causado las anteriores generaciones. Y esto un poco lo digo riéndome con una lágrima en el ojo, pero bueno. Y una vez más, gracias a ti, Oscar, por haber estado aquí, y hasta una siguiente. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias.